are the men in black. You know what the difference is between you and me? I make this look good. James Darrell es un policía reclutado por la agencia super secreta Los Hombres de Negro, en donde será únicamente conocido como J. Esta organización se encarga de todos los contactos con alienígenas y de monitorear a todos los que decidan quedarse en la Tierra. J, junto con su compañero K, tendrán que salvar al mundo de una amenaza de cucarachas espaciales. Los Hombres de Negro es una película de 1997 dirigida por Barry Sonnenfeld y escrita por Ed Solomon. Bienvenidos a otro video de Pau Free. La verdad es que ya queríamos hablar de esta película porque es muy divertida y nos encanta a Pau y a mí. Y dijimos, es que ¿qué hay detrás de Los Hombres de Negro? Y ahora les traemos esta información. Pues miren, esta película está basada en unos cómics que salieron en 1990, escritos por Lowell Cunningham e ilustrado por Sandy Carruthers. Estos cómics se publicaron por primera vez en 1990 por Aricel Comics, que después va a ser comprado por Malibu Comics, que a su vez va a ser comprado finalmente por Marvel en 1994. Lowell Cunningham va a decir que tuvo la idea porque un amigo suyo lo introdujo a la teoría de los hombres de negro. Los verdaderos hombres de negro, y vamos a ponerlo entre comillas, porque no sabemos, sigue siendo una teoría. Se supone que son personas que visten de traje negro o azul oscuro, que solo se le aparecen a las personas cuando estas están involucradas en investigaciones sobre aliens. Estas personas generalmente se presentan como parte de una organización del gobierno. Otra cosa que dicen de su apariencia física es que suelen ser pelones y que su piel es color oliva o muy pálidos. Varios testigos dicen comentarios similares, incluso en una ocasión que no tienen una boca, labios como tal, como ¿cómo dirías? Como una herida en su cara que se abre para emitir sonidos. Eso fue súper creepy, la verdad. Y también otros decían que no tenían cejas. Un poco de su comportamiento es que son medio stalkers, porque las personas que hablaron con ellos dicen que ellos ya sabían todo de su vida y todo lo que tenían como evidencia que planeaban sacar al mundo de los aliens. Que ellos se acercaban para impedir que dijeran estas cosas de los aliens y usaban la violencia o amenazaban. Lo que dicen de los hombres de negro es que pueden ser o sí agentes del gobierno, otra es que son aliens y otra es que son aliens trabajando conjuntamente con el gobierno. ¿Ustedes qué opinan? Y como veníamos de una ola de películas que tenían que ver con el espacio y extraterrestres, en el 92 se decide que se quiere hacer una película del cómic de Hombres de Negro. Es en este año cuando los productores Walter Parks y Laurie McDonald adquieren los derechos del cómic para poderlo convertir en una película. Algo muy curioso es que Hombres de Negro tardó varios años en poderse realizar debido a que no se ponían de acuerdo de quién iba a ser el director, quién iba a escribir el guión, quiénes iban a ser los actores, y por muchas cosas es que esta película no se logra hacer hasta 1997. Hubo varias propuestas de directores, pero al que querían era a Barry Sonnenfeld. Él había hecho varias películas, pero las que más les habían gustado a los productores eran las de La Familia Addams, que por cierto tenemos un video hablando del musical, váyanlo a checar. Les gustaban mucho a los productores que estas películas eran algo obscuras, pero eran muy chistosas y justo buscaban esto para Hombres de Negro. Sin embargo, Sonnenfeld les dijo, miren, sí me interesa su película, pero ahorita estoy muy enfocado en hacer la mía, que se llama Get Shorty, que esta película, si la buscan, es con John Travolta y Danny DeVito. Como ya urgía que Hombres de Negro se empezara a filmar y a preparar el proyecto, empezaron a buscar otros directores, entre ellos Quentin Tarantino, pero él dijo, no gracias, o sea, a mí no me interesa esto. Y justo por esta razón es que deciden esperarse unos años más hasta que quedara la película de Get Shorty de Barry Sonnenfeld
Sonnenfeld, y ahí él ya dice, listo, ya estoy dispuesto a hacer Hombres de Negro. Ya que empieza la producción y empiezan a grabar, habían varios escenarios que querían utilizar. Querían grabar en Kansas, en Nevada, en Washington DC, todo esto porque pues obviamente hablábamos de extraterrestres y de locaciones secretas del gobierno. Sin embargo, después de pensarlo mucho, decidieron que la mejor locación para hacerlo era Nueva York, porque Nueva York, al ser esta ciudad donde siempre sucede todo en todas las películas, en todas las series, les parecía muy normal que convivieran los extraterrestres con los humanos y los humanos no se dieran cuenta. Ya con una buena parte de la película planeada, el director no estaba muy seguro de cómo quería terminar la película, porque no quería que fuera algo tan serio que hiciera cuestionarse a todo el público, pero tampoco quería que fuera algo que la gente no le diera importancia. Por eso es que escribieron 5 finales alternativos. Al final se quedó el final que todos conocemos, el que sucede en Hombres de Negro 1, y esto daba pie a que pudiera haber otra película, pero si no había tampoco pasaba nada. El encargado de maquillaje y vestuario de la película, Rick Baker, dijo en una entrevista que Hombres de Negro ha sido el proyecto más complicado en el que ha trabajado y en el que más bocetos ha tenido que hacer, incluyendo todos sus proyectos juntos. Esto era porque los extraterrestres tenían que tener ciertas características que fueran diferentes, que no fuera lo que las personas normalmente se imaginan cuando piensan en un extraterrestre. Y es por esto que cuando estrenan la película se lleva el premio a mejor maquillaje. La verdad es merecido. Sí, son muy padres los extraterrestres. Y la cucaracha es horrible. Quien va a hacer la música de Los Hombres de Negro es Danny Elfman. Este es un compositor, músico e incluso cantautor que principalmente ha trabajado con Tim Burton en varias de sus películas. Por ejemplo, Beetlejuice, El cadáver de la novia. Pero también ha trabajado con Sam Raimi en las películas de Spider-Man, la trilogía. Y él dice que le gustó mucho trabajar en la película porque podía jugar con combinaciones de música retro con música contemporánea. A su vez, Will Smith, que es parte del cast, es Will Smith el que hace de J, que es un actor pero también es un rapero. Él hizo la canción de Men in Black para la película. También hay video y todo. ¿Qué otra opción para J fue Chris O'Donnell? Sin embargo, el director se reunió con él y lo convenció de no tomar el papel. Otra opción fue David Schwimmer, pero él también la declinó por razones personales. Will Smith para esta película acababa de llegar de Independence Day, que fue un éxito, y pues ya tenía fama también de su serie de televisión El Príncipe de Bel-Air. ¿Que cómo llegó también al papel? Pues resulta que el director Barry Sonnenfeld estaba leyendo el guión junto con su esposa al mismo tiempo. Tenían 2 guiones, terminaron y él volteó y le dijo a su esposa Tommy Lee Jones, y su esposa dijo Will Smith. Es así como estas personas fueron llamadas a participar en la película. Que realmente el estudio no tuvo ningún problema con Will Smith. Lo que sí le pusieron un poco de pero fue a Tommy Lee Jones, porque el estudio genuinamente quería a Clint Eastwood como el agente K, pero Barry Sonnenfeld estuvo duro y dale con que quería a Tommy Lee Jones, así que le hablaron y Tommy Lee Jones la verdad no estuvo muy de acuerdo con el guión. Él ya había leído los cómics de Los Hombres de Negro, él dice que sí le gustaban. Hay que ser honestos, los cómics son en un tono más serio que la película, entonces realmente no entendía qué quería hacer la película. Le decía, tienes que poner tus prioridades en orden, ¿esto es una comedia o es ciencia ficción? Porque Tommy Lee Jones no estaba al tanto que pueden ser ambas. Él nunca había participado en una comedia antes, todo lo que había hecho era drama, entonces realmente no sabía cómo hacerlo. Tenía una concepción de la comedia que era muy limitada. Steven Spielberg se reunió con Tommy Lee Jones y de hecho también se reunió con Will Smith por su lado y les aclaró que él se iba a encargar justamente de checar que el guión estuviera cool y todo. Pero dejemos en claro que el escritor es Ed Solomon. Como les decía, por la cuestión de comedia, cuando empezaron a grabar y Tommy Lee Jones le tocaba una escena que es graciosa, él exageraba
exageraba demasiado la comedia y el director tenía que pararlo y decir, no, es que nada más quiero que lo digas como lo dirías, de forma seria, ese es el chiste. Y Tommy Lee Jones de verdad no tenía ni idea cómo eso funcionaba, pero lo hizo. Y después va a decir en una entrevista que está muy halagado de que lo consideraran muy gracioso en la película y que lo único que tuvo que hacer fue hacerle caso al director, y eso creo que es un muy bonito cumplido. ¿Quién realmente era el agente K? También dice que actuar al lado de Will Smith lo ayudó bastante en ese punto de la comedia, porque pues Will Smith ya tiene un montón de experiencia en ese punto. Otras personas que vamos a tener en el cast va a ser Vincent D'Onofrio, Rip Torn y Linda Florentino. Finalmente la película se estrena y es un éxito ese primer fin de semana. La verdad, a la película le empieza a ir muy bien y al final de 1997, Hombres de Negro queda como la tercera película más taquillera. Como les menciono, por su popularidad estuvo nominado a varios premios Óscares, sin embargo el único que gana es el de maquillaje y los otros dos se los roba principalmente Titanic. Que se entiende un poco. Unos años después, en el 2001, se confirma que iba a haber Hombres de Negro 2, donde sí iban a regresar Will Smith y Tommy Lee Jones. También regresaría el director Barry Sonnenfeld. Sin embargo, los escritores cambiarían un poco para variar un poco el tono de la historia. El primer escritor que contratan es David Coeb. Sin embargo, él abandona el proyecto porque se va a hacer la película de Spider-Man. Aquí es donde entraron otros varios para completar la película, y si una parte de la que escribió David Coeb se salva. Debido a toda la tragedia que sucede en el 2001, se retrasa un poco la producción y es por esto que Hombres de Negro 2 se estrena en el 2002. En esta película vemos a nuevos actores que participan. De hecho, Michael Jackson es la última aparición en una película que tiene antes de que fallezca. Realmente en taquillas le va bien, pero hay varias reseñas que, aunque a la gente le gustó, no se comparaba con la primera película porque le faltaba este factor de novedad, de algo distinto. Cuando termina la filmación de Hombres de Negro 2, se empieza a hablar de una tercera película. Realmente a quien se le ocurre la historia o parte de la historia es a Will Smith, y este se la propone al director Sonnenfeld. Pero parece ser que durante el rodaje de la segunda película habían tenido varios problemillas y no se llevaban en ese momento muy bien. Entonces la tercera película queda en un veremos. Es hasta el 2010 que confirman la película y Sonnenfeld habla con Will Smith, platican la idea, se siguen sin llevar muy bien, pero al final los dos aceptan regresar junto con Tommy Lee Jones para una tercera película. La tercera película, sin dar muchos spoilers, pues sabrán que hay un viaje en el tiempo, y esto es algo que no convencía del todo ni al director ni a los productores, porque tenían que ver cómo lo iban a comprobar o cómo lo iban a respaldar. Pero después de darle muchas vueltas y completar la historia, decidieron que era un gran argumento. Es por eso que se estrena en el 2012 la película. En Estados Unidos realmente le va increíble e internacionalmente le va mejor. Se podría decir que Hombres de Negro 3 es la película de la franquicia que a la gente más le gusta después de la primera, y algo que varios críticos dijeron es que aunque el argumento realmente no es tan necesario, es bastante buena la película y entretenida y con una historia un poco diferente. También algo que fue muy aplaudido por la audiencia es que la versión joven del personaje de Tommy Lee Jones haya sido Josh Brolin, porque era un gran cast, se parecían mucho, actuaban súper parecido. Por último tenemos la cuarta película de esta franquicia, que es Hombres de Negro Internacional. En esta pasaron más años, se estrenó hasta el 2019, pero en el 2014 es cuando se empieza a hablar de esta posible película. Ya lo habían platicado con Will Smith y con Tommy Lee Jones, y ellos dijeron que como la tercera acaba muy bien y no tenían los personajes ningún problema en volver a aparecer, ellos considerarían hacerla. Sin embargo, realmente no sabemos por qué decidieron que mejor en esta película ya no aparecerían estos agentes, lo cual me parece una pésima decisión. En el 2018 se confirma que el director en esta ocasión sería Gary Gray y que los actores principales serían Chris Hemsworth y Tessa Thompson. A pesar de que Sonnenfeld ya no era el director de esta película, él siguió participando siendo productor, al igual que Steven Spielberg. A la hora de buscar qué historia o cómo sería esta cuarta película, chocaban mucho las ideas del director Gary Gray y del productor Parks, porque uno quería una visión diferente de
lo que era película. Además, recordemos que esta es la más diferente a los cómics. Al final de ponerlo en votación y de hablar con todos los productores, decidieron que se iban a ir por la visión de Parks. Esta película se estrena en el 2019 y le va... ok, pero la verdad es que no recuperan lo invertido en la producción y se estrena al mismo tiempo que una de las nuevas películas de Spider-Man. Entonces obviamente Marvel estaba a todo lo que da y Hombres de Negro Internacional flopea. Además de la saga de Hombres de Negro de las películas, en el 97, justo después de que se estrenara la primera película, se estrena una serie animada. Esta seguiría las aventuras del agente K y del agente J y tendrían varias aventuras donde tendrían que luchar contra los extraterrestres. Esta serie fue transmitida hasta mediados del 2001, sin embargo fue muy querida por la audiencia y el público infantil le gustaba mucho. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por vernos en un video más de Paufri. No olviden dejar sus comentarios. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse, compártalo con sus amigos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram y en TikTok. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Si hace favor de mirar para acá.